urológica en la que se produce una erección persistente, generalmente dolorosa, que dura más de 4 horas y ocurre sin estimulación sexual. Para comprender esta enfermedad es fundamental conocer la anatomía del pene, su irrigación, drenaje venoso e inervación, ya que todas estas estructuras participan directamente en la fisiopatología del priapismo. Bueno, para presentar esto, darnos a entender, tenemos un caso clínico, que aquí tenemos que en este caso clínico se presenta un paciente masculino de 35 años, consulta por una erección dolorosa, persistente de 8 horas sin estimulación sexual. Al examen físico se evidencia congestión de los cuerpos cavernosos compatible con priapismo isquémico. Una urgencia urológica requiere tratamiento inmediato para evitar daño irreversible del tejido eréctil. Este cuadro constituye una emergencia médica porque si no se trata rápidamente puede ocasionar daño irreversible del tejido eréctil y disfunción eréctil permanente. Bueno, antes de entender la enfermedad debemos conocer las principales estructuras anatómicas. Los cuerpos cavernosos son dos columnas de tejido eréctil ubicadas en la parte dorsal del pene. Son los responsables de la rigidez durante la erección porque almacenan gran cantidad de sangre, como podemos observar acá. En la parte ventral se encuentra el cuerpo esponjoso, cuya función principal es rodear a la uretra y evitar que se colapse durante la erección, permitiendo el paso a la orina y al semen. Finalmente encontramos el glande, que corresponde a la porción distal del cuerpo esponjoso. Es una zona muy vascularizada y con abundantes terminaciones nerviosas, por lo que posee una gran sensibilidad. En este paciente, la congestión se produce principalmente en los cuerpos carnosos donde queda atrapada la sangre. Bueno, la irrigación del pene proviene de la arteria pudenda interna. De ella nacen tres ramas principales. La primera rama es la arteria dorsal del pene, que irriga la piel, el prepucio y el glande. La segunda es la arteria profunda del pene, considerada la más importante durante la erección, porque lleva sangre directamente a los cuerpos cavernosos. La tercera es la arteria del bulbo, como podemos ver aquí, que irriga el bulbo del pene, el cuerpo esponjoso y parte de la uretra. Durante una erección normal, estas arterias aumentan el flujo sanguíneo. Sin embargo, en el priapismo, el problema no es la llegada de sangre, sino que ésta no puede salir adecuadamente. Bueno, después de producirse la erección, la sangre debe regresar por el sistema venoso. El drenaje profundo está formado por la vena dorsal profunda, las venas cavernosas y el plexo venoso prostático. Por otro lado, el drenaje superficial ocurre principalmente a través de la vena dorsal superficial que desemboca finalmente en la vena safena magna. En el priapismo isquémico, este drenaje venoso se encuentra obstruido, por lo que la sangre permanece retenida dentro de los cuerpos cavernosos. Como consecuencia, el tejido comienza a quedarse sin oxígeno. Bueno, seguimos con la inervación y el mecanismo de la erección. Aquí la erección depende del equilibrio entre el sistema nervioso parasimpático y el simpático. El parasimpático, que se origina entre los segmentos S2 y S4, libera óxido nítrico. Esta sustancia produce relajación del músculo liso y dilatación de las arterias cavernosas, permitiendo el ingreso de sangre y la erección. En cambio, el simpático, que nace entre T11 y L2, produce vasoconstricción y favorece el retorno del pene al estado de flacidez después de la erección. Cuando estos mecanismos se alteran o el drenaje venoso falla, la erección persiste de forma anormal como ocurre en el priapismo. Bueno, el daño por falta de oxigenación. Aquí, cuando la sangre permanece estancada durante varias horas, disminuye progresivamente el oxígeno disponible en los cuerpos cavernosos. Esa falta de oxígeno afecta principalmente al músculo liso cavernoso, el endotelio vascular y al tejido eréctil. Inicialmente aparece un edema, luego daño celular y así el cuadro continúa. Se desarrolla fibrosis. La fibrosis reemplaza el tejido normal por tejido cicatrizal, lo que disminuye la capacidad de producir erecciones normales. Seguimos con consecuencias funcionales del priapismo prolongado. Aquí podemos resumir la fisiotopología en 5 pasos. Primero, se produce una obstrucción del drenaje venoso. Segundo, ocurre que la sangre queda atrapada en los cuerpos cavernosos. Tercero, disminuye el aporte de oxígeno y aumenta el dióxido de carbono. Cuarto, aparece la isquemia del tejido eréctil. Y finalmente, si el problema no se resuelve rápidamente, se desarrolla fibrosis y posteriormente disfunción eréctil permanente.
Por eso se considera una verdadera urgencia urológica. Bueno, como conclusión, nosotros podemos decir que el priapismo isquémico es una emergencia médica porque la sangre permanece atrapada dentro de los cuerpos cavernosos, impidiendo la oxigenación adecuada del tejido. El conocimiento de la anatomía del pene, su irrigación, drenaje venoso e inervación permite comprender por qué esta enfermedad puede causar daño irreversible si no se trata oportunamente. Un diagnóstico y tratamiento precoz son fundamentales para preservar la función eréctil del pene. Muchas gracias.